cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en la fe. Qué bella música, ¿no? Venid y adoremos al Señor. Pero en realidad venir y adorar al Señor no significa un tiempo, unas horas, un día. Es una vida la que tenemos que dedicar a adorar a nuestro Señor. Y hoy vamos a completar, a terminar los estudios que hemos estado realizando a través de estas últimas reuniones con respecto a este magno evento que estamos ya a un par de días de celebrar el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el elemento central de esta conmemoración de estas fechas de Navidad. Muchos, imagino, ya estamos listos y preparados para disfrutar un tiempo con nuestros familiares, con nuestras amistades, con una rica cena, con un tiempo de esparcimiento, de compartir, a pesar de las condiciones, como bien decía nuestra hermana que compartió esta oración, tiempos difíciles, probablemente por la pandemia, por la situación económica o por otras muchas cosas. Pero estamos contentos, alegres, porque vamos a pasar este tiempo, cada quien en su condición. Pero bueno, hay anhelos, hay esperanzas, hay alegría. Y para el cristiano tiene que ser así. Para el cristiano tiene que haber motivos de alegría permanente. Y máximo en este tiempo en que podemos recordar la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a concluir este tema. Voy a compartir a ver si me permiten, si tengo, el tema que tenemos para el día de hoy. Tuve que consultar 2 veces para aclarar realmente qué es lo que se esperaba que yo pudiera concluir en esta noche, estos estudios acerca de la Navidad, y puse este tema como el título, donde dice el efecto que el nacimiento de Cristo debe tener en nuestras vidas. Y obviamente estamos hablando de las vidas de los creyentes, de la vida de los cristianos, de los adoradores de Cristo Jesús, hijos de Dios Padre, que por la fe, obviamente nos reunimos todos aquí en esta coinonía, aunque sea por estos espacios y estos medios, pero son los que Dios ha puesto para podernos congregar en este tiempo, y gracias a Dios por ello. Jamás hubiésemos soñado llegar a 20,000 personas, 80,000 personas a través de estos medios. Y hoy le comentaba a nuestro hermano Pablo que si Cristo hubiese nacido en este tiempo de la tecnología, es seguro que también se hubieran usado estos medios para divulgar su palabra, porque ese es el propósito al final de la iglesia. El efecto que el nacimiento de Cristo debe de tener en nuestras vidas. Les recuerdo de que hoy, en nuestra unión de esta semana, no hay reunión de estudio bíblico el día viernes, como siempre se ha acostumbrado. Así que porque ya es el día 24, no hay reunión el viernes, y nos vamos a reunir hasta el próximo domingo en el horario habitual a las 9 en escuela dominical, y luego el culto general a las 10:30. Así que para comenzar este tema, agradeciendo de nuevo esta oportunidad, vamos a ponernos en las manos del Señor con una corta oración. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque pronto se acerca el día en que vamos a reunirnos todos en una sola fe para darte las gracias, la honra, recordar tu natalicio, tu nacimiento, Padre. Y agradecidos, Padre, porque sabemos que
la venida tuya, Padre, encarnado como hombre, siendo Dios mismo, Padre, fue el inicio de la perfección de tu plan hasta la muerte en cruz y la resurrección de Cristo para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Padre, danos palabra hoy para que podamos este verdadero significado y que podamos atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, ese significado de que tú hayas venido a esta tierra como hombre siendo Dios. Y Padre, y que eso ha significado un cambio en la humanidad y de la historia futura también del hombre. Nos aferramos con fe, Padre, y creemos con fe en tu palabra, en que tus promesas son verdaderas y son reales. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiciones especiales para cada uno de los que estamos esta noche participando, Padre, de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu guía. Amén y amén. Como bien decía nuestro hermano que dio la lectura también de una de las profecías del anunciamiento del nacimiento en la ciudad de Belén, realmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene tremendos detalles, ¿sí?, que hemos podido compartir a través de estas reuniones que hemos tenido. Probablemente a nivel de todo el mundo, ¿cuántas personas en todo el mundo han escuchado esa historia del nacimiento de Jesús? Probablemente, aunque sean distorsionadas y colocadas con otros matices alrededor de este evento y de esta celebración, ahí está la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos, en realidad está revelada a nivel de la escritura con tanto detalle, con tanta precisión. Como bien decía Carlos, 8 siglos antes del nacimiento, los profetas ya anunciaron el nacimiento y detalles de ese evento que se iba a dar. Pero en realidad nos hemos preguntado si esta tan popular historia, tan conocida, tiene implicaciones más allá de lo que es simple y sencillamente la narración de la historia. Como digo, la Biblia registra el nacimiento de Jesús con mucho detalle. Pero en realidad, este acontecimiento, más que una narración histórica, tiene un significado mucho más profundo que espero podamos meditar en este tiempo, en esta hora de estudio. Para muchos, llegará el 24, se llevará a cabo la celebración, la cena, el compartir, el entregar los regalos, pero después de eso, todo vuelve a la normalidad. Y volvemos de nuevo a ser atraídos por el mundo, por lo que nos rodea, por los conflictos, por los problemas, por las tribulaciones. Algunos dicen que quedan más endeudados después de las fiestas porque se exceden en los gastos. Distorsionan la celebración. Y entonces ese magno evento en pocas horas se olvida y retornamos entonces al quehacer diario, a las ocupaciones diarias, y la celebración quedó de nuevo en el olvido. O tal vez en aquellos bonitos recuerdos, si bien les va, y hay otros que continuarán con su agonía de las dificultades que el mundo los ha llevado. Pero para el cristiano, como digo, no es una celebración momentánea o temporal. Debe de ser una celebración permanente en nuestra vida. Y que constantemente mantengamos una actitud de agradecimiento por este magno evento en el que, como hemos leído, Dios nos ha dado, nos ha regalado
a Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es parte de lo que hemos estado viendo desde las profecías hasta el evento magno del nacimiento que se llevó a cabo el domingo recién pasado. Y hemos visto entonces desde Isaías, como decíamos, 800 años más o menos antes del nacimiento, donde ya se profetizaba que el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso define la profecía. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 1, podemos ir a la palabra del Señor, aunque he puesto unos segmentos, los invito a ir a sus textos bíblicos. Y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 1, en el versículo 18. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y de nuevo, aunque ya se había estudiado este pasaje, de nuevo enfatizado en él, porque quiero que razonemos estos dos nombres que son presentados aquí en estos pasajes, luego de la narración y obviamente el acontecimiento de la intervención de José y del ángel, donde se le aclara que obviamente el hijo que María tenía en su vientre había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver, como lo dijimos en el primer estudio, de nuevo aquí la Trinidad presente, donde vemos al Dios Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Y recalcamos aquí el versículo 21, donde dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En la profecía de Isaías decía, y llamará su nombre Emmanuel. Sin embargo, aquí el ángel le da instrucciones a José de colocarle el nombre de Jesús. Pero también se hace referencia a estos pasajes del profeta donde dice que será puesto como nombre Emmanuel y que claramente Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios Padre con nosotros. Y obviamente aquí marca la encarnación misma del Padre en el Hijo y claramente ver que el Hijo y el Padre uno son, la unidad. Y aquí también vemos la participación permanente desde este momento del Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver, y la Trinidad actuando ahí como uno solo en la historia. Entonces, encontramos por un lado Jesús y por el otro lado Emmanuel, donde ya sabemos que la misma escritura nos dice
que Emmanuel es traducido Dios con nosotros. Veamos entonces el concepto de Jesús. Obviamente Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué o Josué, como nosotros lo pronunciamos, el cual significa Jehová el Salvador o salvación de Jehová. Entonces, encontramos ahí Jesús, que no solamente es un hombre, sino es Jehová. Y no solamente es Jehová, sino que es Jehová como nuestra salvación. Entonces, por un lugar encontramos a Dios con nosotros, Emmanuel, y encontramos por el otro lugar a Jehová el Salvador o salvación de Jehová. Jehová como nuestra salvación. Así que Él es nuestro Salvador. Entonces vemos el Padre siendo Salvador, el Hijo siendo Salvador, y está ahí enmarcada esa unidad de la Trinidad, ¿no? Y obviamente ese también es nuestro Josué, aquel que nos introduce en el reposo. Y para eso vamos a ver este pasaje del libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa conjunción de estos dos nombres nos implican ese llevado a esta buena tierra para nosotros, como lo recalca el Salmo 23, ¿no? En donde él dice, bueno, en vez de su carga, lleven la mía, porque la mía es más liviana que la de ustedes. Imagínense. Y encontramos entonces esa mezcla de los dos nombres y vamos a ver cómo realmente eso es lo que realmente puede manifestar en mi vida y debería de manifestar en su vida también, lo que realmente implica este regalo de parte de Dios que se da en el tiempo del nacimiento de su Hijo, él mismo hecho hombre. Y ya lo vamos a ver ampliamente. Obviamente, debido a la caída del hombre, todos los seres humanos necesitan un Salvador. No hay uno solo que no tenga la necesidad de esa salvación, puesto que nadie puede por sus propios medios alcanzar esa salvación. Porque ¿de qué se está buscando salvación? Este Salvador es Jesús, que ya vimos que también es Jehová, Dios mismo. El Dios hombre, Jesús es el único que nos salva de nuestros pecados. Y nosotros podemos disfrutar de su salvación cuando invocamos el nombre. Hermano Rodolfo, no se le escucha. Vamos a ver. ¿Sí? Ahora sí, hermano, ahora sí. Gracias, perdón. Gracias que está atento, Pablito. Sí, amén. Gracias. Entonces vamos a ver cómo obviamente resolvemos esto, ¿ok? Y eso lo vamos a ver analizando uno de los pasajes que realmente es impactante y que obviamente por cuestión del tiempo no podemos ver todo lo que abarca, pero realmente cuando buscamos en las Escrituras
todo lo que yo puedo percibir, incluso como beneficio mismo que ha traído a la humanidad y particularmente a mi vida este magno evento del nacimiento. Y obviamente todo lo que lleva hasta el momento de su entrega de cuerpo en la cruz, a la muerte en la cruz y su resurrección. Es infinita la cantidad de elementos que podríamos enunciar en nuestra vida. Pero lo voy a llevar a una conclusión que espero que ustedes compartan conmigo, que realmente yo puedo tomar para mí y exteriorizarlo de manera orgullosa y abiertamente, que vamos a ver en unos minutos. Entendiendo entonces el hecho, ¿sí?, del nacimiento, y entendiendo también el hecho de nuestra naturaleza y de la necesidad que toda la humanidad, que todo ser humano tiene por su naturaleza pecaminosa de un Salvador y de consecuencias en la vida, en la muerte y más allá todavía. Entonces vamos a irnos al precioso libro de Romanos, donde Pablo nos detalla, y voy a concentrarme en algunos aspectos de todo este libro para poder establecer esta conclusión que quiero compartir con ustedes. En Romanos, capítulo 8. Para que ustedes también lo encuentren. Hoy ando manual, no estoy usando el celular. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. He remarcado algunos aspectos de estos versículos. Y obviamente aquí Pablo está definiendo esa venida y la razón por la cual de esa venida. Cuando dice que el Señor vino en carne humana, Y dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, pero es semejanza nada más. ¿Ok? Aclarando obviamente que el Señor, a pesar
de haber tomado la forma de hombre, de carne, no concibe pecado. Y por eso solamente es semejanza. Pero si usted lo miraba, obviamente era un hombre caminando como los demás. Pero había una clara diferencia. Dios jamás se desprende de ser Dios, pero asume la forma humana y duerme y come y se cansa y sufre como los demás. ¿Y esto por qué lo hace? Pues a causa del pecado. Condenó al pecado por la carne. ¿Y por qué? Porque por la ley, que era el primer pacto, no había opción de que el hombre pudiese cumplir esa ley que Dios había establecido a través de Moisés. Porque la naturaleza del hombre es pegada a la carne y las demandas de Dios grandes. Y era imposible que el hombre. Entonces, había un procedimiento para tratar de solventar mediáticamente, por lo menos temporalmente, a través del sacrificio de sangre de animales, para pedir perdón y recibir un perdón. Pero era temporal. Y el hombre entonces volvía a entrar en el mismo ciclo. Pero en el plan perfecto de Dios, que se da inicio a partir de ese nacimiento de ese Salvador, entonces el esquema cambia. Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. ¿Para qué? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Vino a hacernos justicia. Porque más de hablar del pecado, son las consecuencias de la transgresión, que es el pecado. ¿Qué merecíamos nosotros producto de nuestros pecados? La muerte, irremediablemente la muerte. Y eso es lo que seguimos mereciendo todos. Esa es la consecuencia que todos debemos de pagar. Aunque el mundo nos quiera vender pecados de diferentes tamaños y clasificaciones, pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Aquí no hay pecados veniales o no hay aquello que dicen mentiras piadosas o mentiras blandas o blancas. Mentira es mentira y mentira es pecado. Y la paga del pecado, que es la consecuencia, es muerte. Y no dice cuántos ni cuáles. Recuerdo que mi padre, que nunca lo pudimos convencer de apegarse a Cristo, decía, pero yo no le he hecho mal a nadie. Y se sabía los mandamientos porque decía, yo no he matado a nadie, yo no he robado. Pero en realidad jamás confió en Cristo. Y murió sin Cristo. Y lo enterré y lo entregué a la tierra con la conciencia clara que no se le estaba entregando a Cristo. Sin embargo, en su misericordia, el Señor, solamente Él sabe cómo trató con él. Pero en mi conciencia y en mi dolor, así lo describo. Porque a pesar de que está planteado el plan, no todos podemos aferrarnos a él. Desgraciadamente, así lo es. Todos necesitamos de un Salvador, pero no todos reconocemos ni la necesidad de un Salvador. Y al final termina nuestra existencia sin aferrarnos a esa salvación. Y por lo tanto, marcamos nuestro destino
porque muchos creerán que nuestro destino termina con la muerte, pero la Biblia nos dice que no es así, que solo es un tiempo temporal el que pasamos en esta tierra y que de toda la vida diseñada por Dios, este es un pequeño y corto tiempo el que pasamos. Y cuando seamos transformados, por lo menos los cristianos, en cuerpos celestiales, iniciará el verdadero y largo tiempo de nuestra vida, pero una vida gloriosa en el cielo conjuntamente con Cristo. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Dice en el 14, porque del mismo capítulo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no son hijos de Dios. Los hijos de Dios deben de ser guiados. ¿Qué significa la palabra guiados? En la plenitud del significado de la palabra, es dejarse llevar, conducidos plenamente, conducidos como lo hace un ciego que es llevado por otra persona. Paso que se da es porque el otro le indica dónde debe dar el paso. Y bajo esa guía, que es por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Pero si no somos guiados, entonces no somos hijos de Dios. Y la misma Escritura dice que si no somos hijos de Dios, somos hijos de Satanás. Solo define esos dos tipos. Y por eso podemos clamar con firmeza, Abba, Padre. Abba, del arameo, Padre. Abba, Padre, es una forma cariñosa de expresar del hijo hacia el padre. Papito o Padre mío. Pero es una expresión de amor y de relación íntima que se puede expresar solo entre el hijo y el padre, porque denota gratitud, un efecto especial y singular que se mira y demarca más en la relación íntima entre el padre y el hijo o el hijo y el padre. Papito, gracias porque somos hijos tuyos, porque nos guía. Y eso nos lo vino el Señor a enseñar el Señor mismo cuando vino, se despojó de su gloria y entonces toma el cuerpo de hombre para estar con nosotros. Emmanuel. Filipenses, capítulo 2, aquí lo tengo, no lo tienen que buscar, del 7 al 11. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Abba, Padre. Confirmando el hecho de la natividad como el evento en el cual Dios se desprende y se coloca en una condición de hombre que obviamente lo humilla, puesto que de su magnificencia, de su gloria, se encarna en una criatura como lo definimos la vez pasada, Homo sapiens, como el hombre, un hombre sumamente débil, imperfecto, pero tiene un propósito, ¿no? Porque Dios mismo, obviamente, lo coloca en esa posición, lo humilla, se humilla a sí mismo y se hace voluntariamente obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Para el cristiano, el evento de la natividad no puede quedarse en una celebración temporal y momentánea o de una alegría enmarcada en exógenos, en elementos de brillo como las luces, como el árbol, como los regalos, y algunos hasta con personajes, hasta de un reno. Tiene más implicaciones para mi vida. Es el nacimiento de mi Salvador, del cual me voy a aferrar para vencer el pecado y las consecuencias del pecado que me van a llevar a la muerte. Y el Señor entonces me exenta de esa sentencia y me ofrece el beneficio de la vida eterna por la fe en su Hijo y por aceptarlo como mi Salvador. ¿Cuál es el problema cuando no tengo esta certeza ni esta convicción de vida que encontramos en la palabra de Dios, en su evangelio? Entonces se queda vacío, se queda en un evento histórico que todos celebramos. Y entonces ahí es donde fácilmente entra la mercadotecnia y le da otro significado. ¿Ah? Y si no hay regalos y si no hay celebración, entonces lo que viene es una frustración profunda, porque no logro las expectativas de la celebración que yo mismo me impongo, dejándome llevar por el resto del mundo y lo que Satanás ofrece. Mira cómo me agarro de todo esto. Pues lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan nos dice cómo. Si yo sé que necesito un Salvador porque soy pecador y sé que los pecados me traen consecuencias en la vida y en la muerte y en el futuro y en la eternidad, el único camino que me plantea aquí Juan claramente es el Hijo unigénito que vino en una noche especial anunciada por los profetas.
y que aferrándome a ese Hijo que vino y que se hizo hombre y que vino no para condenar al mundo, sino para que sea salvo el mundo por él, y como la única vía y el único camino, y me aferro a eso y lo creo por fe, por convicción, aunque no lo vea, entonces no seré condenado. Y lastimosamente el que no cree en eso, que son muchos, entonces ya han sido condenados. Solo es creer en el nombre del unigénito, Hijo de Dios, Emmanuel, Jesús, del cual vamos a celebrar su venida. Y regresamos a Romanos en 8:33. Y es lo que yo quiero compartir, porque la Biblia lo dice. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios y por lo tanto es hijo de Dios, y si usted ha creído en Él como la única fuente para salvarlo de sus pecados y ha reconocido la necesidad de ese Redentor, entonces usted y yo nos podemos declarar más que vencedores. Y la Escritura nos lo dice de una manera tan profunda que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esto es bello, porque hasta lo cantamos en alabanzas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y Pablo de nuevo nos hace reflexionar que somos escogidos de Dios y que es el único que justifica, que nos hace declarar justos, que nos hace declarar sin culpa, aunque merezcamos lo contrario. Tiene la potestad para declararnos sin culpa y que no nos caiga la sentencia, que es muerte. Y aquel que en él cree nos reta y nos dice: ¿quién nos separa del amor de Cristo, que dio su vida de manera voluntaria por usted, por mí, por nuestras transgresiones, pasadas, presentes y futuras? Ese amor con el que Cristo dio su vida da como resultado esa justificación justa que solo Dios nos da, eximiéndonos de la verdadera sentencia que todos merecemos. Y luego nos hace una reflexión. ¿Tribulación o angustia? ¿Como cristianos? Sí. Yo la he sentido. Usted la ha de haber sentido. Todos pasamos por tribulaciones o por angustia. Bien decía nuestra hermana que oró al inicio, muchos hemos perdido familiares en este tiempo recién de pandemia. Aunque eso es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y tarde o temprano todos sufrimos. Pero ahora, probablemente en tiempos cortos, hemos tenido esa angustia, ese sufrimiento. Muchos habremos pasado persecuciones, o hambre, o escasez de cualquier forma, o peligros eminentes. Pero eso no nos separa del amor de Cristo.
Yo hace como un año caí enfermo de repente, que me llevó en horas al quirófano. Y estuve 8 horas en una cirugía. De un apéndice me encontraron un tumor. Y estuve 8 horas en cirugía y 16 horas dormido. Perdí 16 horas de mi vida, porque cuando uno pasa por eso en anestesia, no hay ni un sueño. Simplemente no hay nada. Y después vino la noticia, ¿no? De que la posibilidad existía de que el tumor era producto de cáncer. Y sentí que mi vida se iba. Y cuando uno tiene todavía hijos pequeños, surge una angustia, ¿no? De qué pasará con ellos. Pero uno se aferra a esta palabra hermosa, penetrante del Señor cuando dice, aunque estés pasando tribulaciones o esas angustias, yo no te voy a desamparar. No te voy a desamparar porque mi amor está contigo. Y no me preocupé cuando tuve conciencia y asimilé la noticia. Y gracias a Dios no encontraron células cancerosas, pero tampoco se encontró el motivo por el cual se había dado el tumor y no me aseguraron de que no pudiese volverse a dar. Pero sé que el amor de Cristo me va a sostener mientras Él crea que para algo sirvo. Y no hay preocupación de desamparo de mis hijos ni de mi esposa. El Señor es el que va a proveer. Y por eso, y por esa confianza clara de que a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, de las persecuciones, de la desnudez, de la hambruna, nadie nos va a separar del amor de Cristo. Y por lo tanto seguiremos recibiendo de Él justificación. Será nuestro defensor, nuestro abogado perfecto, para que no nos caiga la culpa ni la justicia que todos merecemos. ¿Acaso no hay beneficio poder ver y no sea así como el Señor le dijo a su pueblo en algún momento y les preguntó, ¿acaso no sabéis que os he amado? Y Él mismo les contesta, ¿de qué me ha servido? Eso es lo que pensamos muchos. ¿De qué sirve? No. Realmente somos diferentes. Lo que hemos confiado en esto y lo que hemos depositado nuestra fe en el Señor con la certeza de que Él es el que hace nuestra justicia y que Él nos ama. No podemos ser iguales que los demás. Y por lo tanto, encontramos un significado diferente en el nacimiento, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que es el más importante evento de la historia de la humanidad. Y nos damos cuenta también que de no haber sido así, por la misericordia de Dios, estaríamos todos en un verdadero lío, en una condición diferente. Así que, hermano, o quien me esté escuchando, si usted aún no ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es cuando. No espere más. No espere más. Es preciso que se aferre como nosotros a esta dicha y a esta celebración permanente y constante de que hoy somos hijos del Dios Altísimo. Acompáñeme en esta oración. Y si usted aún no ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador,
Ore conmigo. Ore conmigo. Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, reconozco que soy pecador, que te he ofendido, Padre, con obras, con mis acciones, con mi pensamiento. Y hoy, Padre, quiero clamar a ti por tu perdón. Padre, necesito a Cristo en mi vida para el perdón de mis pecados. Hoy tomo la decisión de aceptarte como mi Salvador, Padre, porque entiendo que solamente tú eres el camino para acercarnos a Dios y para recibir el perdón de los pecados, Padre. Padre, clamo a ti y te acepto en mi corazón como mi único Salvador, Padre. Y te pido que me guíes y que guíes, hermanos, a que me puedan ayudar a conocerte más y a poder dejarme guiar por ti, Señor. Y que el Espíritu Santo entre en mi vida y more en mi vida y me ayude, Padre, a entender tu palabra, tus exigencias y enseñarme a amarte, Padre, como tú lo quieres. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das estos medios para poder compartir de tu vida, Padre, de tu palabra y de ese hermoso mensaje de tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Pedimos por esta noche de nueva, el 24, que vamos a celebrar y recordar tu natalicio, Padre, dándole el verdadero significado y comprendiendo, Padre, de ese inmenso regalo que recibimos al hacerte tu hombre de carne y estar con nosotros, Padre. Porque es el inicio del plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te damos gracias por permitirnos creer en él, aceptarlo y ponerlo por fe en nuestras vidas y dejarnos guiar y hacernos hijos tuyos, Padre. Gracias por ese regalo inmenso. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias permanentemente. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Buenas noches.